En medio de la incertidumbre respecto a qué va a ocurrir con las elecciones, qué pasa con el proceso constituyente, cómo sigue, es bueno parar unos momentos y mirar cómo está percibiendo la opinión pública este proceso, cuáles son los niveles de confianza, cuáles son las expectativas también que tienen en él. Y justamente Espacio Público junto con Ipsos están haciendo estudios al respecto. Vamos a conversar de algunos de los principales resultados de la última entrega junto a Pia Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público. Pia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Bárbara, muy buenos días, qué bueno verte nuevamente. Bueno, sí, pues, y sobre todo con novedades, tal como mencionaba este proyecto, ¿cómo vemos al proceso constituyente miradas a un momento histórico? ¿Cómo surgió la idea de hacer esta iniciativa? Mira, desde Espacio Público obviamente estamos muy atentos y con ganas de poder contribuir al proceso constituyente y yo creo que el diagnóstico de la distancia entre la élite y la ciudadanía es algo que muchos han señalado, hay muchos datos muy interesantes al respecto y nos importaba ir contribuyendo durante todo este proceso constituyente con información que evidenciara lo que está sintiendo la ciudadanía, distintas percepciones asociadas al proceso constituyente que nos permitan ir viendo cómo esto se asocia con lo que está pasando en la convención, en la discusión política, entre otros elementos asociados a el tiempo que estamos viviendo hoy día en nuestro país. Y por eso presentamos este proyecto, que es como vemos el proceso constituyente, que reúne distintos tipos de informaciones. Una encuesta, que es información cuantitativa, focus group, que en esta primera entrega realizamos 18 focus group, y también entrevistas a líderes de distintas áreas de nuestro país, insisto, con el deseo de ir haciendo un seguimiento al proceso constituyente y proveer de información de distinto tipo que nos permite ir ajustando lo que estamos haciendo y también evaluar cómo está funcionando la convención cuando comience y las percepciones asociadas a esto. Ah, o sea, este es un proceso que va a seguir, no es solo ahora, lo van a mantener por lo menos mientras dure el proceso constituyente, como un Así termómetro. es, así es. Así que esta es solo la primera entrega que la presentamos el día lunes, pero van a ser varias durante el proceso constituyente. La siguiente va a ser en el mes de julio, así que las personas que les gustaron estos productos, que ven que hay una información valiosa que nos permite ir ajustando distintas discusiones, están todos más que invitados para que vayan siguiendo las distintas entregas que vamos a realizar. En esta primera entrega, ¿hasta cuándo hicieron el corte? Pensando en que todas estas postergaciones, me imagino que están fuera de las Sí, percepciones. por supuesto. Todo esto es trabajo de campo realizado durante el primer trimestre de este año. El cambio de la elección, algo que de hecho hoy día tampoco tenemos 100% confirmado, pero nos dan luces para seguir atentos y yo creo que también hay percepciones más de fondo que es altamente probable que se mantengan para la nueva fecha de las elecciones también. Sí, vamos a conversar de eso en unos instantes, pero en esta primera entrega, ¿cuáles son las principales conclusiones, los principales hallazgos que quizás les llamaron la atención también? Sí, mira, te voy a comentar algunas cosas asociadas a la encuesta la encuesta que realizamos y también sobre los focus group. Primero, sobre los sentimientos, las emociones que evocan el proceso constituyente, es bien notable cómo la esperanza sigue siendo la principal emoción. Y esto no es un optimismo ciego, sino que es la constatación de lo que está sucediendo hoy día, pero también el deseo de que esto puede revertir la situación. La esperanza es, si no me equivoco, un 52% del total de las personas encuestadas. En un primer lugar, indudablemente, es mayor en quienes votaron por el apruebo, en un 64%, y en un 18% para quienes votaron por el rechazo. Y el segundo sentimiento es la alegría. A mí me llama mucho la atención y creo que hay que destacarlo porque estamos en tiempos muy adversos. Estamos enfrentando un nuevo encierro, la pandemia es muy duro cuando uno constata que lleva un año en la misma situación, el escenario, tuvimos que correr el plebiscito, hay mucha adversidad afuera y que el proceso constituyente siga siendo un camino de esperanza donde la gente tiene expectativas, hay anhelos de lo que podemos ir construyendo, es algo que no podemos desaprovechar, porque también ha sido muy costoso llegar a este proceso. Obviamente hay sentimientos negativos, hay incertidumbre, desconfianza, pero son minoritarios. Y yo creo que también hay que reconocer que tanta esperanza genera muchas expectativas. Por lo mismo, tenemos que poner todos los mayores esfuerzos para que este proceso salga bien, para que la convención logre vincularse con la ciudadanía y para que podamos finalmente ir reconstruyendo
esta relación rota entre la ciudadanía y nuestras instituciones políticas. Lo segundo ¿Cómo? que quería, dime. No, no, sí, estaba pensando en lo que mencionaba a propósito de la pandemia, cómo hacer este link, a propósito también del interés. La fatiga pandémica, de alguna manera, nos hace estar tan cansados, probablemente podemos ir aumentando la expectativa o el interés o disminuyéndolo. ¿Ustedes cómo vieron eso? O sea, a ver, al menos en esperanza, nosotros hicimos una medición el año pasado, que yo creo que nosotros conversamos al respecto, previo al plebiscito, y la esperanza estaba muy arriba, pero ahora es aún más relevante. Entonces, el desánimo y nuestras circunstancias vitales no se condicen con el deseo que se vincula con el proceso constituyente. Y a Es mí que eso me podría haber parece. un vínculo directo, porque de alguna manera la pandemia ha dejado en evidencia dolores, dificultades, problemas del sistema o de cómo funciona todo, que quizá la gente ahora tiene más esperanza de que se puedan resolver con este proceso. Totalmente, pero el desánimo se ha convertido en deseo asociado al proceso constituyente. Por eso te digo que en el fondo no hay una relación a mi desánimo y la adversidad de estos tiempos con una visión quizás negativa frente a todo, frente a las discusiones políticas, que esa decepción cotidiana se traslada al proceso constituyente, no es algo que podemos ver en este caso. Y por lo mismo, el proceso constituyente, cuando le preguntábamos a las personas sobre si es que cree que va a traer cambios positivos, cambios negativos, muchos cambios positivos, las personas mayoritariamente declaran que ven que el proceso constituyente va a traer cambios positivos. Cuando uno, y lo preguntamos si es que esto va a ser cambios positivos a 3 años, y la otra pregunta era en los próximos 10 años. Llama la atención que no hay una diferencia tan grande entre 3 y 10. Ahí quizás nos está costando más proyectarnos a 10 años, porque las respuestas eran bastante similares, pero en ambos es entre un 65 y casi un 70% quienes declaraban que ven que van a haber cambios positivos. Insisto, esto vuelve a levantar la alerta de las expectativas del proceso, la necesidad de que salga bien y de ser lo más responsables posibles con lo que las personas esperan de este camino. Y para ir terminando un poco el análisis de la encuesta, quiero destacar algunos aspectos asociados al nivel de información. Porque quizás ahí tenemos una oportunidad con esta extensión de fechas. Solo el 12% señaló estar muy informado y ahí son más quienes votaron por el rechazo los que declaran estar muy informados que los que votaron por el apruebo. Y cuando nosotros les preguntábamos a las personas por puntos específicos de su nivel de información, el nivel de información, el nada informado en áreas que son muy del corto plazo, como por ejemplo mis candidatos en el distrito, es muy alta. Y también en el funcionamiento de la convención. Yo entiendo que, por ejemplo, una pregunta era sobre el plebiscito de salida. Y ahí un porcentaje importante, un 42%, señalaba que no estaba nada informado, pero el plebiscito de salida es algo que es el final del proceso constituyente. Entonces, resulta más entendible que nuestros niveles de información sean más bajos, porque hoy día no estamos en esa discusión. La deliberación pública no está hablando ni los medios de prensa sobre el plebiscito de salida, pero que un 45% declare no estar nada informado sobre sus candidatos a convencionales, ahí hay una alerta que esperamos que durante este tiempo haya mejor nivel de información, que las personas salgan a evaluar por quiénes van a votar en las próximas elecciones, y también sobre el cómo va a trabajar la convención, que es algo que esperamos que quede resuelto en el primer tiempo de la convención cuando se discuta el reglamento, pero las personas también señalaban que no evaluaban tan positivamente su búsqueda de información. Solo el 24% evalúa bien su esfuerzo personal por buscar información. Ahí en los focus group veíamos que había un reconocimiento de que la información estaba muy fragmentada, se reconocían dificultades, por supuesto los niveles de información son más altos en hombres de clase alta, y ahí hay algo que mirar, insisto, para contribuir a que el proceso constituyente sea un proceso que convoque a todas las personas y no solo a algunos, o no solo los que han estado históricamente más vinculados a las discusiones
política. ¿Y cómo se condice? Porque vemos que hay un alto interés, alta esperanza y al mismo tiempo este nivel de desconocimiento que uno diría, bueno, si les interesa tanto, deberían estar también preocupados de buscar información. La información está disponible, pese a todas las dificultades, como dice, uno puede acceder, uno sabe quiénes son los candidatos o puede eventualmente saber quiénes son los candidatos y buscar algo de información. Sí, yo creo que ahí hay algo que está bien estudiado. La gran mayoría de las personas evalúa, decide su candidato a las últimas semanas de las campañas. Son muy pocos o son minoritarios quienes desarrollan esta investigación con tiempo, con mucho tiempo previo. Quizás si que hubiésemos hecho esta encuesta de forma más cercana a la fecha de la elección, tendríamos más personas que ya decidieron por quiénes van a votar. Ese es un factor. Y lo segundo es que las mismas personas en la encuesta reconocen que ha faltado, o sea, que no evalúan bien su propia búsqueda de información y también las complejidades del proceso. Quiero destacar otro punto que no está en la encuesta, pero te quiero leer una frase de uno de los focus que me parece que es muy potente y refleja también harto de lo que hemos visto en el último tiempo. Una persona en el focus, y para las personas que nos están viendo, toda esta información está en la página web de Espacio Público, señalaba que yo creo que ya no existe gente de derecha ni de izquierda. Aquí existe la clase política y el resto. Una persona que votó rechazo y que está en el grupo entre los 55 y los 65 años. Es bien potente como ese sentimiento de todos nosotros versus los políticos en este camino. Es algo que no solo para quienes votaron cambiar la constitución, o sea, se abrieron a enfrentar este proceso, sino que también las personas del rechazo sienten eso. Hay un nosotros que es distinto a la institucionalidad política y eso obviamente tiene mucho riesgo. Hay que mirarlo y generar todos los esfuerzos para que el trabajo de la convención logre vincular nuevamente esto. Cuando tú revisas los focus group, hay mucha información asociada a este proceso lo ganamos nosotros, los políticos no se lo pueden tomar. Pese a los políticos, dice mucho. Totalmente. Y también una valoración muy moralista de quiénes son los que nos van a representar en la convención. Gente que tenga trayectorias vitales como uno, más allá que sean personas que piensen como yo. Y ahí hay harto, yo creo que ir analizando y rumiando con mayor profundidad respecto a esta información cualitativa. Mm. Y en ese sentido también, mirando la franja, uno ve que la palabra independiente, bueno, es una de las que más se repite. En general, es uno de los mensajes como que más nos queda claro, que todos son independientes, independiente Sí, del espacio en el que estén. totalmente. Mira, hay otra frase que la tengo aquí que decía, debería ser excluyente porque ellos ya están ahí. Y si ya han estado ahí y no han tenido los resultados que nosotros deberíamos querer y tener para nuestro país, ¿por qué siguen estando ahí? Porque después de todo lo que tuvimos que pasar para llegar a este punto, tienen que volver a ser ellos. Debería ser absolutamente excluyente, refiriéndose a los políticos. Ahí hay que ver cuánto hay de políticos históricos y cuánto hay de rostros renovados también y cómo eso, los rostros renovados políticos logran dar vuelta a este escenario. Mm. Ahora, respecto a la posibilidad, bueno, que ya lo mencionamos al principio, cada vez pareciera más cierta de aplazar, postergar las elecciones. ¿Qué les parece hace no mucho tiempo, hace un par de días, casi un poco más de una semana, Eduardo Engel afirmaba que no se podía poner la democracia en el congelador? ¿Qué pasó? ¿Cambiaron de opinión? ¿Ha cambiado el escenario? No, no hemos cambiado de opinión en ningún sentido, pero yo creo que voy a ser bien sincera en esto. La situación sanitaria nos pone en una encrucijada muy difícil y indudablemente la protección de la salud de las personas que habitan en nuestro país es el primer objetivo que tenemos todos. Y en eso, todos los actores técnicos han señalado que no están las condiciones para enfrentar las elecciones. El, el problema es por qué llegamos a este escenario. Y eso hace que sea muy frustrante cambiar las fechas de las elecciones. Aquí no estamos siendo, no hay no es que no queramos reconocer la necesidad, pero es porque no tomamos las medidas antes para poder cuidar las elecciones y para haber llegado en las mejores condiciones para este momento tan importante en nuestro país. Y ahí yo creo que es bastante evidente que no las cuidamos tanto como podríamos haberlo hecho. Y eso es un factor de frustración y también yo creo que un poco
es lo que señalaba Eduardo Engel con la democracia no puede estar en el congelador y también tenemos que hacer todo lo posible para cuidarla y mantener esos espacios electorales. Indudablemente la democracia no es solo las elecciones, pero estamos viendo un momento muy importante en nuestro país. Y si se Dicho esto, postergan, claro, si se postergan finalmente, entonces, ¿sí vamos a estar poniendo la democracia en el congelador? Bueno, es como prácticamente toda la vida. o sea, el tema es, insisto, hoy día en las condiciones sanitarias que tenemos no hay opción, pero no entendemos por qué no se hizo todo lo posible para no haber llegado a este escenario, porque hoy día, claro, no tenemos mucho margen de decisión. El Mm. escenario es adverso, se ha dicho en todas las dimensiones, en todas las palabras posibles, y cuidar a la población es algo que no está en discusión. Pero ¿por qué no nos adelantamos y hubo esfuerzos de prever esta situación y de asegurar que las elecciones pudieran desarrollarse en un buen escenario sanitario? Esto ya no pasó, yo creo que la frustración existe, hay que sincerarla, pero hoy día hay que asegurar, obviamente, que esto salga lo mejor posible y ojalá que logremos tener todas las medidas que permitan tener elecciones en mayo y no volver a enfrentarnos a este escenario, porque no es solo cambiar la elección, sino que generar todos los resguardos para que en mayo sí se puedan hacer. Y eso va a involucrar varios esfuerzos y medidas para que nuestros números anden bastante mejor que lo que están hoy día. Eso es muy relevante, considerando que los expertos dicen no hay ninguna garantía de que el 15-16 de mayo la situación vaya a ser mejor, incluso más entrado el invierno podría incluso empeorar, por lo que las medidas se hacen demasiado urgentes acompañadas del cambio de fecha. Por supuesto, no solo es cambiar la fecha y esperar, sino que cambiar la fecha y hacer lo que no hicimos para esta fecha. Generar condiciones para llegar al día electoral en el mejor escenario posible. Y también quiero destacar algunas cosas. Nosotros desde Espacio Público, pero en conjunto con distintas organizaciones, durante el año pasado hicimos propuestas para tener un plebiscito en ese momento seguro, para tomar medidas que permitan que distintos grupos puedan votar en condiciones bastante adversas que sabíamos que se iban a ir repitiendo. Hubo compromisos que finalmente no prosperaron de parte de la autoridad y esto también obviamente refuerza las frustraciones de saber que las elecciones iban a ser en un contexto de pandemia, que ya teníamos experiencia asociada y que el resguardo de nuestros derechos políticos requiere esfuerzos mayores e innovaciones que antes quizás no, ni siquiera hubiésemos discutido, pero hoy día hay una realidad que ya la conocemos hace un año. Esto no es la discusión de el plebiscito del año pasado cuando la pandemia estaba recién comenzando, cuando no sabíamos cómo se iba a comportar el virus, cuando no teníamos la experiencia de vivir en una pandemia. Eso ya no es nuestro escenario. Hoy día tenemos bastante más información y por lo mismo uno esperaría que seamos más acertados y tengamos mayor capacidad de adelantarnos y prever las circunstancias. Finalmente, por un lado, para poder aplazar las elecciones tenemos bueno, varios desafíos. Uno, por supuesto, son los temas sanitarios que hemos estado hablando, pero otro tiene que ver con las campañas y los candidatos. ¿Qué cosas se deberían hacer? Incluso hay una pugna entre oficialismo y oposición respecto a la posibilidad de suspender, ponerle pausa a las campañas durante este tiempo, pensando en que los bolsillos, los presupuestos ya están totalmente agotados y se le podría dar ventaja a uno sobre otro. Ese, por ejemplo, es un aspecto, hay varios más. Mira, Bárbara, como te señalaba anteriormente, haber llegado a este escenario es bastante frustrante, aun cuando uno lo reconozca y diga es lo que tenemos que hacer. Esa frustración también está asociada a que hay muchas dimensiones asociadas al cambio de elecciones que va a ser muy difícil que tengamos un escenario idealista, porque todo es bastante adverso. Ya habíamos comenzado las campañas, los alcaldes, por ejemplo, ya habían renunciado a sus cargos, y un largo etcétera. En ese escenario no es ningún secreto que el financiamiento de las campañas es bastante desigual en Chile y tenemos máximos de gastos electorales bastante altos, que de hecho muchos candidatos que hoy día lideran la recaudación están lejos de alcanzar. Te señalo esto porque, si bien esto es una realidad, aplazar las elecciones por un mes más, donde la gran mayoría de los candidatos seguramente hizo sus cálculos para las últimas semanas, todos los análisis financieros, la capacidad que tienen, ya están en las últimas cuotas. Entonces, hoy día, extender sin tomar medidas solo aumenta considerablemente la brecha que ya tenemos. Y esa brecha, obviamente, un principio pone en un escenario bien difícil algo de justicia que uno quiere tener en una democracia finalmente, que es que
en algo todos los candidatos puedan tener, o sea, que los candidatos puedan tener igualdad de condiciones, lo que indudablemente no va a pasar. Por eso tiene bastante sentido suspender las campañas y retomarlas en un tiempo previo a las elecciones, porque si no, aquellos que no tienen ninguna limitante de financiamiento van a poder seguir creciendo con mucha libertad y tranquilidad, mientras que todos los demás que están hoy día pensando cómo seguir viviendo, cómo volver a imprimir flyer, etcétera, van a ver disminuidas sus posibilidades, sus capacidades para ser reconocidos por sus electores y seguir haciendo campaña. Insisto, hay que asegurar y contener al menos de alguna manera una desigualdad ya existente, pero que esperamos que con un factor externo que no es responsabilidad de los candidatos no siga multiplicándose. Muchas gracias, Pía, por conversar con nosotros. Pues ya estamos en horas cruciales para saber qué va a pasar con todos estos cambios. Muchas gracias a ti, Bárbara, y dejo a todas las personas invitadísimas a que ingresen a la página Espacio Público, puedan revisar todos los resultados y ojalá se entusiasmen para ir revisando todo este proceso que vamos a estar publicando. Vamos a estar conversando en julio cuando tengan la segunda entrega de todas maneras. Muchas gracias, pues. Buen día. Muy buenos días. Dejamos a todos los invitados quienes están junto a nosotros a seguir informándose aquí en emol.com.